Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Nuevo Testamento reflexionando el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan Avellarecojina, el capítulo 13 y hoy el capítulo 3 con el versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Aquí encontramos la entrevista con Nicodemo. Ñande Yarañe Mongueta aquí con este doctor de la ley. Y Catupurigo Caraíco Ayepoicuabaite, un doctor de la ley, la Torah o dominayo. Pero Ñande Yara veo esa calle y le hace algunas preguntas muy interesantes Jesús. Y aquí también te muestra la famosa ironía joánica. Porque usted te iba a ver Nicodemo siendo doctor, Jesús mismo le dice, vaya a vender como entendemos. Ay. O sea, le pone un poco en boca de este fariseo, que era miembro del Sanedrín Nicodemo, algunas cositas que nos hacen entender. Pero es para que nosotros entremos en este diálogo y digamos, el Eretz y el Shamaim son las dos realidades, el Somma y todo el aspecto del alma, todo lo que sería entonces el Adam, el Adamá y el Nefesh. Entonces, el psiquis, el psique, el alma, en griego, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, expresiones, queridos amigos, como que se ponen en contraposición. Pero con añan en y ponen treín añande lleva que nadie dice ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo se sitúa en el diálogo íntimo entre Jesús y Nicodemo, donde Cristo revela progresivamente la naturaleza trascendente de su misión. La naturaleza trascendente de su misión. Entonces, Jesús ciertamente que declara algo que rompe toda expectativa teológica judía. A ver, entonces, opaitein. Y bueno, esta expectativa teológica judía, solo él tiene acceso ontológico, ¿verdad? Solamente Jesús, es decir, a la esencia, a lo existencial de Dios. ¿Verdad? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Nadie. Es decir, ontológicamente, existencialmente. Así es que aquí nosotros podemos decir que Cristo, Jesús, está revelando progresivamente la naturaleza trascendente de su misión. Nadie, sino que aquel que ha bajado del cielo. Entonces su misión es justamente revelarnos la divinidad.
Entonces, todas estas expresiones de Juan son expresiones que nos van indicando y nos van enseñando, en este caso, la misión de Jesús. La del Shamaim, del cielo, quiere decir que la divinidad es lo que nos está trayendo. Entonces, si ella por otro, lleva la Shamaim, la del Uranos, cielo, maná. Entonces quiere decir que hay una misión que tiene que ser cumplida. ¿Y cuál va a ser? Y revelar lo divino, justamente, ¿entiendes? Así que Juan hace todo este elemento, declara algo que rompe toda expectativa judía, porque los judíos no pensaban de esta manera, ¿verdad? Solo él tiene acceso ontológico al misterio divino. Y esto es esencial porque es un diálogo entre el judaísmo y el cristianismo, en realidad, lo que hay aquí. Peña en su a veces San Juan está con el judaísmo. Aquí Nicodemo está representando, por eso es doctor, dice un fariseo, doctor de la ley, de la Torá. Y Jesús, que dialoga cristianismo y judaísmo. Muy de acuerdo. Ya es que, hay muchas cosas, decíamos, que ustedes no aceptan. No me aceptáis, y aquí le está poniendo lo esencial y lo fundamental. Solamente ustedes le van a conocer a Dios si ustedes aceptan lo que yo les digo. Porque ahí está espectacular. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Jamás el Hijo del Hombre. Jamás el Hijo del Hombre hace. ¿Entendiste? Entonces él le está echando en cara y le está diciendo que ellos no están creyendo ni aceptando a Jesús como enviado, pero por otra parte entonces van a seguir siempre atados y limitados simplemente a la Torá, a la ley como tal, y a UPB. Y no son capaces de mirar, no sos capaz de mirar una cuarta de tu nariz, una cuarta de tu nariz, la gente, mira ahí, una cuarta de tu nariz, no sos capaz de mirar una cuarta de tu nariz. Bueno, a ver lo que hago, a ver, la Nicodemo, una cuarta de su nariz, la nica tuyo, ya o mañana, moto, entonces, es como aquel famoso, mira, herende ya, o mañana, ve la necuane, pene punta, mira, te vamos a te la esa canción, mira, o mañana, la necuane, va con la niña ahí. Entonces, tenemos que mirar mucho más allá, queridos amigos, no nos podemos quedar en la literalidad. Apego lo que coña de que me estaba en la Biblia, mira, o sea, el significado, el mensaje que va mucho más allá de lo que el Señor nos quiere decir, mucho más. Y sin embargo nos quedamos en la literalidad. Porque dice ahí, Volvemos enseguida con más Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, como herencia, entre en un proceso de conversión, para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino, porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre, y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de
yo buscarte me veías. De mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía: en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tour, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tour, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, queridos amigos, con el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dentro de un contexto histórico, Moisés revela la manera en que Jesús se inserta dentro de la gran narrativa de la liberación de Israel, decíamos. O sea, Jesús también utiliza esto. Josías había destruido todo esto, ¿verdad? Porque lo tenían más bien como un objeto de culto. Jesús, sin embargo, él procura utilizarlo bien. Recuerden que los judíos estaban pensando en un Mesías glorioso. Jesús anuncia un Mesías que comienza con la humillación de la cruz. Entonces utiliza y reinterpreta este hecho. Desde el aspecto que nosotros podemos entender, antropológico, cultural, aquí hay un sentido ritual y simbólico. Y este sentido ritual y simbólico quiere mostrar, quiere manifestar, quiere consagrar. Ese es el signo, ¿verdad? El mostrar, el manifestar
consagrar. Ese es el signo, ¿verdad?, de esa cruz, de esa serpiente. Entonces la serpiente elevada en el desierto representa la cura que viene desde lo alto. No por la materia, sino que por la confianza en Dios. Entonces el ser elevado a lo alto quiere decir que el ser elevado significa el encuentro con Dios. Yaheka veñan de Yara. El ser elevado hacia Dios quiere decir que el alma del hombre es la búsqueda de Dios. Peñan de apetu uya, lleva ya calculaña mañana, ya hechaina, ya peñan de Yara, ya aguatasea, ya posee vende y así. Bueno, de un aspecto bien antropológico y cultural, aquí se expresa el drama humano. Atención, y esto hay que subrayar, drama humano. ¿Por qué? Porque el hombre está herido por su propia desobediencia. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Muy herido está en su situación. Pero ante esta situación, yande Yara lleva, yande ame, debe posibilidad, anila eña caintide, anila de mañana huire, anila de tiririseina, sino que levantar, ser levantado. El Hijo del Hombre que es levantado quiere decir que nosotros también tenemos que levantar la mirada hacia el cielo, levantar la mirada. Nasa Aim, ¿verdad? Nasa Aim, alzar los ojos. Nasa Aim, levantar los ojos. ¿Y hacia quién vamos a levantar? Y hacia aquel que nos va a restituir la vida. Pero me dañan debe y pues humilla, ¿verdad? La cruz entonces no es solo un instrumento de muerte, sino el punto donde el ser humano contempla su verdad fracturada y su redención posible. La redención posible y también esa verdad fracturada, queridos amigos. Upea la yesha inagoabe, alleva, upea la ñandé, ñañandú inagoabe. Pero eso hay que recuperar, hay que recuperar. Si es levantada esa serpiente, nosotros también, el Nasa Aim, quiere decir que tenemos que levantar los ojos. Upea que dice niña ya caintite, sino que ñamañá te ponas a tenondeña mañana. Anila ñamañá behuir. Hay, queridos amigos, algunas palabras claves también que nos ayudan a reflexionar y a entender lo que el autor sagrado hoy nos quiere decir, San Juan. Uno es el levantar, ese es el nasá famoso. Significa alzar, elevar, exponer a la vista, levantar, upeisena, lleva nasá. Y en muchas ocasiones se asocia con el acto cultural de presentar algo delante de Dios. Presentamos algo delante de Dios. Y por lo tanto, en la teología bíblica, Nasá implica una acción hacia arriba, revela la identidad y el destino. Cuando Jesús aplica esta noción a su propia persona, declara que su crucifixión será el momento en que el Padre lo presenta al mundo como fuente de vida. ¿Entienden? Jesús, que es elevado, queridos amigos, está representando para nosotros eso. Entonces esta palabra Nasá es importante, porque es el mismo Padre que eleva a Jesús. Ese Nasá quiere decir, Nabe, vos presentágina, Maba veñan de Yara, vos presentágina, Maba beshera, ambo uva, que venda boiteb, hoy sacan muese me la penderape. Secuela Cristi, detrás de Cristo. Y entonces, esa crucifixión será el momento en que Dios Padre revela al mundo esta fuente de vida. Jesús como fuente de vida a través de su crucifixión. Entonces, elevar significa revelar, porque es esa caína. A la esa caína, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy revelando. Estoy revelando la figura y el misterio de Jesús que se entrega generosamente. Y justamente estoy revelando también que la misericordia y el amor del Padre nos libera, pero a través de la muerte redentora de Cristo. Esa es la verdadera revelación. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No existen mares que no puedas separar, no hay montañas que no puedas mover, no hay enfermedad que no puedas sanar, pues tú eres el Santo de Israel. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con San Juan, capítulo 3, el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces decíamos que la palabra era la palabra anteriormente es el nasá, el levantar. Ahora tenemos el nahash. Esta es la palabra que ya en otra oportunidad hemos encontrado también. Y vuelve a utilizar Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahí tenemos esta palabra en hebreo, nahash. El término tiene una densidad simbólica inmensa. Puede significar seducción. Génesis 3, ¿verdad? Seducción. Juicio divino o instrumento de sanación. Como en este caso del libro de los Números, capítulo 21, que utiliza también esto, nahash, pero como sanación. En Génesis 3 como seducción. Y aquí entonces Juan vuelve a reutilizar, vuelve a reinterpretar. Y aquí es una salvación, ¿verdad? La serpiente de bronce no tenía poder por sí misma, era un signo que obligaba al pueblo a mirar hacia lo alto, a confiar en Dios. Este es otro detalle también que hay que tener bien en cuenta. ¿Por qué? Y porque no es la serpiente de por sí el objeto, el que te salva, ¿verdad? Sino que elevando a lo alto, quiere decir, es como ese instrumento que me ayuda para que yo eleve mis ojos a Dios. Elevar tu mirada hacia el cielo, dice obra. A pesar de que también, ¿verdad?, de elevar los ojos hacia Dios, ¿qué quiere decir elevar los ojos hacia Dios? También una simbología, ¿verdad? Decimos, está el mismo salmo, dice que Dios está arriba, abajo, en el abismo, está en todas partes, ¿verdad? Entonces, si yo miro al costado o miro abajo, también le encuentro a Dios. Ahí estás tú, nos dice el salmo, ¿verdad? Pero la actitud siempre del hombre, del mirar hacia arriba, es porque, entonces se nos vuelve el infinito como algo imposible, ¿entiendes? Eso es lo imposible. Diga tú, la yaha, la lleva. Entonces es como algo que intangible, algo que no podemos realizar, algo que con nuestras propias fuerzas sí nomás no podemos. La llave veña de lleva. Entonces elevamos al cielo como diciendo la grandeza de Dios, quiere decir. Mirar hacia arriba quiere decir la grandeza de Dios. Lo que yo no puedo hacer. O en síntesis estoy diciendo mi pequeñez. ¿Quién soy yo? La pequeñez. Bueno, es un signo que obligaba al pueblo también a mirar hacia lo alto y a confiar en Dios. La serpiente elevada. Tengo que confiar en el Señor. No confiar en el objeto. No es que estoy confiando en esa serpiente o en ese palo elevado. Jesús, sin embargo, se apropia de este símbolo para mostrar que Él es el verdadero antídoto definitivo contra todo veneno. Jesús es verdaderamente, entonces ahora, ya no será esa serpiente, sino que va a ser Él mismo. Así como la serpiente fue elevada en el desierto por Moisés, ¿verdad? O sea, Moisés que nos ayuda a mirar y a elevar nuestros ojos a Dios, porque es Dios el único que nos puede sanar, nos puede curar. Pero vean, hace yo que, bueno, entonces, llamo por Ana en la ñana acá, ya llegué esa peana, allá mañana y bateo todo, allá. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Con esta terminología de la serpiente, el hecho de decir el nahash. Ahora, la serpiente que antes representaba la caída en el pecado, porque es la serpiente, el nahash, que le va a tentar a la mujer, ahora, sin embargo, representa nada más y nada menos que a la misma redención. Está anunciando la redención. Nos está llamando a una redención. Ese es el nahash aquí, en San Juan.
una inversión teológica perfecta y radical. Inversión, es decir, tushao también, en que Nahash, esa serpiente del Génesis 3, era seducción y te conducía hacia el mal. Si ustedes comen de esta fruta, ustedes serán como dioses. Nemotaoina. Y le lleva a la mujer al pecado. Ahora, sin embargo, el mirar a la serpiente y ser elevado hacia Dios, este palo que tiene la serpiente, dice, es la inversión teológica perfecta y radical, porque representa ahora nada más y nada menos que el anuncio de la redención, el anuncio de la salvación. Así que, queridos amigos, la teología nos ayuda, pero espectacularmente. Entonces, estas dos terminologías, ¿verdad? Por una parte, el levantar. Nosotros ya dijimos que el levantar siempre quiere decir mirar, esa acción de mirar hacia arriba, elevar nuestros ojos a Dios. Jesús así aplica esta noción a su propia persona. Es la persona, ¿verdad?, de Cristo mismo, que ahora es elevado, y eso a nosotros nos hace entender. Peñandereco, vea que tiene que ser elevado hacia Dios. Nosotros mismos que tenemos que buscar esa gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el primer siglo, un rabí israelita inició un movimiento que, como él mismo dijo, cumplía la Torá y los profetas, que eran sus escrituras antiguas. Jesús de Nazaret anunció este movimiento entre los débiles, los enfermos, los pobres y los que tenían hambre de un mundo justo y recto. Él hizo un llamado radical a ser pacificadores y generosos, y llamó a este movimiento la llegada del reino de los cielos. Y recuérdame, ¿qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos? Pues en la Biblia, los cielos son la imagen máxima del reinado de Dios, donde moran la vida y la justicia. Así que la llegada del cielo a la tierra significa que la bondad de Dios está venciendo a la muerte y la violencia en la tierra. De hecho, la historia bíblica inicia con este tipo de lugar donde el cielo se junta con la tierra. Ah, claro, el jardín del Edén. Sí, caminando con Dios en el jardín, sustentados por su amor, construyendo un hogar juntos. Este es el camino de la vida. Pero había una puerta y un camino que salían del jardín y que te llevaban lejos de la vida de Dios. ¿Y por qué alguien elegiría ese camino? Bueno, en el jardín apareció una criatura engañosa que dijo a los humanos que Dios no era confiable y que también podían encontrar la buena vida tomando atajos. Pero ese camino lleva a la violencia y a la muerte. Exacto. Así que la Torá y los profetas cuentan la historia de cómo Dios escogió una familia.
Israel, y les dio su Torá, su instrucción acerca de cómo podían regresar a la presencia de Dios, de cómo podían construir hogares y comunidades donde Dios morara entre ellos, y de cómo podían demostrar al resto del mundo el camino de regreso a la vida de Dios. Pero aún con la instrucción de Dios, Israel fue engañado nuevamente y tomaron otro camino. Sí, fueron engañados por sus propios profetas y líderes que decían hablar en nombre de Dios. El profeta Ezequiel los llamó lobos, personas que no solo toman el camino equivocado, sino que hacen que otros los sigan hacia el error. Ok, pero Jesús afirmaba que el reino de Dios estaba llegando con él. Exacto. Jesús está creando un nuevo grupo de israelitas que irán por el camino correcto. Ellos van a rechazar a los engañadores y van a construir algo que va a perdurar si aceptan este llamado. Así que, en esta última sección del Sermón del Monte, Jesús presenta una elección. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la ruina. Y muchos son los que entran por él. Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Jesús quiere dejarlo claro. El camino a la vida no es sencillo. Por momentos puede sentirse asfixiante y puede que enfrentes luchas y dificultades, pero en realidad es el camino de la verdadera libertad. Entonces, ¿habrá personas que tratarán de alejarte del camino de la vida? Sí, Jesús continúa diciendo: cuídense de profetas ilegítimos, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Ok, pero si están disfrazados como ovejas, ¿cómo sabremos que son lobos? Jesús dice que prestemos atención a cómo viven, si sus decisiones producen vida y bienestar para ellos y para los demás, o no. Por sus frutos los reconocerán. El fruto quiere decir el resultado de las decisiones de la vida de una persona, su forma de vida. Exacto. Si eres el tipo de persona cuyas acciones producen fruto de muerte, no durarás en la nueva realidad de Dios. Ok, pero la vida es mucho más compleja. Yo podría producir suficiente fruto como para engañar a los demás, hasta para engañarme a mí mismo. Tal vez, solo por un tiempo. Pero no vas a engañar a Dios. Mira lo que dice Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Maestro, Maestro, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos prodigios en tu nombre? Y yo entonces les declararé: nunca los conocí. Así que alguien podría imitar las acciones de Jesús y nunca ser conocido por él. Pues recuerda, Jesús advirtió acerca de hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Si nuestras motivaciones están desconectadas de nuestras acciones, nos perdemos la conexión íntima y vivificante con Jesús que Él nos ofrece. ¿Una conexión con Jesús mismo? Jesús no solo presenta una elección sobre nuestra conducta. La elección es sobre cómo le responderemos. ¿Dejaremos que transforme nuestros caminos para que estén cada vez más alineados con los caminos de Dios? O, como también nos dice, ¿dónde vamos a construir nuestra casa? ¿Sobre la arena? ¿O sobre la roca? Qué imagen tan memorable y tan aleatoria. En verdad no. En las escrituras hebreas, la casa de Dios es una frase común que describe el templo de Dios sobre una montaña rocosa de Jerusalén. Es una imagen de cómo los seguidores de Dios pueden edificar una comunidad donde la presencia celestial de Dios puede residir aquí en la tierra como en el jardín del Edén. Así que, todo el que oiga mis palabras y las haga, será como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron los ríos y sopló el viento sobre la casa, pero no cayó, porque su fundamento estaba sobre una roca. Y todo el que oiga mis palabras y no las haga, será como aquel necio que construyó sobre la arena. Y vino la lluvia y los ríos, sopló el viento, y cayeron sobre esa casa. Y la casa cayó. Grande fue su caída. Así que construye lugares donde Dios pueda morar y donde el Edén pueda brotar y vivir, porque, al final de cuentas, solo esos lugares perdurarán. Sí, y así como dijo Jesús al inicio del sermón, una ciudad sobre la colina no puede quedar escondida. Así que deja que brille la luz para que todos vean. Jesús está describiendo una nueva humanidad que vive unida por la sabiduría y el amor de Dios, creando comunidades de paz y justicia en medio de la violencia y la muerte que nos rodea por todos lados. En todas las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús nos ha dado una visión audaz de cómo puede verse todo esto en acción. Y por el resto de su propia vida, Jesús puso en práctica esa visión y ofreció a sus seguidores la elección de hacer lo mismo.
Y ahora, esa elección es nuestra. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan Ayahuereco, entonces, entre las palabras claves, el famoso Haye Olam, vida eterna. Ñande ya emaguri que el Haye Olam no quiere decir simplemente una expresión de al final del tiempo al final, ¿verdad? Vida eterna, o un tiempo sin fin, ¿verdad? Sino que la vida eterna, el Haye Olam, es participar de la vitalidad de Dios. Vea la definición, la Yeikuana. Participar de la vitalidad de Dios. Y participar de la vitalidad de Dios significa, queridos amigos, Koan, aquí y ahora. Vitalidad de Dios, la vida de Dios. Nosotros ahora actuamos según el criterio, el valor. Hay una música muy interesante y pueden poner ahí, no sé el nombre bien, del Padre Ceciño. Vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, etcétera, etcétera. Entonces va diciendo los verbos. Pero ya ahora, esa es la vitalidad de Dios. Amar como Jesús amó. Vivir como Jesús vivió. Hermosa también esa música, esa melodía lleva. Pero ahí nos dice, vea la vitalidad de Dios. Vea la Haye Olam, la vida eterna. O sea que yo estoy viviendo ahora, aquí y ahora. El Haye Olam, la vida de Dios, la vida eterna. Ahí, huella etama ya que pum amano. A ver, entonces que Dios me va a dar la vida eterna y que esto, que aquello. No. La vida eterna la vivimos aquí, queridos amigos. Nuestra vida ya es eterna. El Nefesh, la esencia de Dios, ya es la vida eterna. Así que peala llevero guatana, o pea ñandela, ñamombángara, peñande bupe. Ñandeco anga y comana peñandela pisacuera en nuestra relación. La relación con Dios y la relación con nuestros hermanos. Por lo tanto, Jesús enseña que esta vida no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que el hombre se une interiormente a Dios. Cuando entramos en una relación interior profunda con Dios, entonces nuestra vida cambia, queridos amigos, la vida eterna. Volverse pensando en llevar, yo era así, yo era esto, yo era aquello, yo era borracho, yo era corrupto, yo era borracho, todo lo que vos quieras. Ayujú venían de Yara, o poco se venían de Yara, o poco se, ¿verdad? Y ahí se despertó, pero le dimos seguimiento. Entonces comenzamos ese camino de vida eterna, Haye Olam, la vitalidad de Dios. Y entonces, quien cree recibe una vida que no se deteriora, no se fragmenta, no se agota. Es la vida del reino derramada en el corazón.
Es decir, Dios mismo que está viviendo. Pablo, ¿cómo diría? No soy yo el que vive, ¿verdad? Sino que es Cristo. El que vive en mí. Es Cristo el que vive en mí. Upea la vida eterna. Así que sé yo que fuera operar el año de ya. Otra frase. El cielo no comienza después de nuestra muerte. El cielo lo comenzamos aquí. Por eso que es demasiado importante que todos los que estamos al frente de alguna comunidad, en nuestra familia, papá, mamá, dentro de una iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, encargados de una comunidad, somos responsables de que la vida de Dios ya comience aquí. Como así también en un gobierno, a pesar de que ellos piensan que hablamos de política y no sé qué cosas, como separando la vida del hombre. No, no, no. Es que justamente somos tan burritos en la catequesis que pensamos que buscar el bien o hablar y decir que están robando, que están haciendo cosas negativas, entonces para ellos es que voy a hablar contra ellos, contra la política. No, estamos hablando de la comunidad, que por causa del pecado no estamos permitiendo que una nación pueda crecer y pueda vivir ya con la vida eterna incluida en su vida aquí y ahora, ¿entienden? El reino de Dios. O sea que tenemos que ser mucho más sencillo y más directo, queridos amigos. Porque no tiene sentido, lo que quieren defenderse de esta situación. Así es que la enseñanza clave, en primer lugar, es que la salvación es un don de Dios, no como un logro, sino que debemos recordar que lo esencial no se gana, sino que se recibe ya ahora en la medida en que nos adherimos a la propuesta del Evangelio. Nosotros ganamos la vida eterna en la medida en que estamos comenzando a hacer el bien. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, pero no con la plata que robaste del Estado y ahora te haces el generoso y caritativo, porque eso no te pertenece, luego eso es de la comunidad, ¿entendiste? Entonces es importante, la salvación se gana ya aquí, pero en la medida en que nosotros hacemos presente el reino de Dios. Segundo elemento, como enseñanza, la fe como adhesión vital. No basta decir yo creo. Emuná exige orientar la vida hacia Cristo, vivir de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Una tercera enseñanza de este versículo, queridos amigos, es que la vida eterna comienza aquí y ahora. Aquí y ahora. No es que tenemos que esperar el día que me muera. El día que me muera, etcétera. Y música, vean, no. Aquí, queridos amigos. Coan. Entonces, entonces, ñamba apoye vaya por el reino de Dios aquí en medio de nosotros. Que nadie viva sin hogar, que nadie viva en la pobreza, que nadie viva en la ignorancia, que nadie viva siendo estafado, que nadie viva sin salud, ¿entienden? Que nadie viva bajo los puentes, que nadie viva bajo una casita de hule, que nadie viva bajo una casa de cartón. La ña entende, poner, va para la vida cristiana. Ya está mombrietépico ñaira del Evangelio de Jesucristo, de la Biblia. A pero veñan hermano cuera protestante, cuero sapucay, cualquier grorei, allande, ñemo aupea general. No, queridos amigos, no nos dejemos engañar tan fácilmente. Esto significa verdaderamente la vida de Dios, esto significa la vida eterna. Al contrario, eso es una billetira lleva para que podamos centrarnos en lo esencial y fundamental. Una cuarta enseñanza es que Cristo elevado en esa cruz es el centro de la vida espiritual. Esta es la espiritualidad auténtica que nace del contemplar al Cristo crucificado. No va a ser entonces un dulce de leche ya de todo fácil, y se me da nomás. No, y vamos a tener que renunciar. Es muy difícil, queridos amigos, renunciar a nuestros privilegios. Cuando nosotros formamos un búnker con la plata robada, con la plata y el poder robado al pueblo, a la gente, etc. Es muy difícil renunciar, muy difícil. Y algunas veces preferimos hacer un camino de condenación de esa manera, ¿entienden? Porque no quiero renunciar. No. Y bueno, cada uno decide, y esto es ante el Señor. Y la quinta enseñanza, queridos amigos, es que la universalidad de la promesa del Señor se
realiza aquí. Universalidad, es decir, es para todo. Todo el que crea, ello y yandepe versículo PA, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto es universalidad, queridos amigos. Quiere decir que la ñandella guaroviaros añañemojino peña de Yarapope, evidentemente, que esto nos compete o es una gracia para todos. Todos llamados a una verdadera conversión. Nadie puede decir, yo ya soy santito. Nadie puede decir, Shaya Popama 100% peña de Yara Yeruase. Todos tenemos todavía una gran deuda con el Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.